dificultades. No hablo de las dificultades que nosotros mismos provocamos, las dificultades que vienen por desobedecer o por no aplicar la palabra o por ignorar ciertas cosas. Hablo de las dificultades normales en hacer avanzar el reino de Dios y en vivir una vida que agrada a Dios, dirigiendo, ministrando a otras personas, guiándolas hacia Dios. El reino de las tinieblas hace resistencia para que nosotros hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Habrá dificultades. Dígale al que está a su lado, se nota que estás cuarteadito por las dificultades. Dígale, se te notan algunas marcas. La dificultad que se presenta es que a Jesús lo sigue una gran multitud y el día empieza a terminar, se empieza a hacer ya tarde. No sé si algunos han viajado a Israel, creo que hay algunos aquí que han sido bendecidos. Vengo de Monterrey, donde todos han ido a Corea. ¡Ay, jole! Yo no sé quién llegó ahí a Monterrey, todos han ido al Haggai, allá también en el oriente, han ido con el pastor Yonggi Cho y han ido con el pastor que hace así Kim, otro pastor. Y todos han estado allá, ¿verdad? En Corea, no sé si aquí han ido a Jerusalén, han ido a algún viaje de estudio a Israel, pero hay épocas en el año donde el día empieza a oscurecerse a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, a las 5:30, eso parece las 11 de la noche, y es por la posición donde está Israel. El día empezaba a declinar y dice la escritura que los 12 apóstoles en muchas cosas no estaban de acuerdo, pero aquí estaban de acuerdo, ¿verdad? Diga, el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Entonces dice la escritura en el verso 12, el día comenzaba a declinar, acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se hospeden, se alojen, y bueno, también encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. La teoría de muchos estudiosos dicen que los apóstoles sí traían lonche, y por ahí confiscaron uno, ¿verdad? Había un jovencito que cuando salió de su casa, su mamá le dijo, ¿a dónde vas? Pues voy a la iglesia de un pastor llamado, no sé, ¿va? O sea, es Palau, Felipe del Castillo. Bueno, era Jesús. Y dijo, ay, ese predicador tarda mucho, llévate unas tortas por si te agarra ahí el hambre. Mientras el predicador, el profeta está compartiendo. Y el jovencito sí traía un lonche de 5 tortas y 2 pescados, 5 panes y 2 pescados, unos lonches de pescado, pero bueno, los traía para él. Tal vez los discípulos sí tenían lonche. Dice uno de los evangelios que un apóstol le dijo ahí al grupo de los apóstoles cuando estaban hablando con Jesús, ni 300 denarios bastarían para darle de comer un poco a cada persona. 300 denarios es mucho dinero, ya que un denario es la paga de el pago del jornal de un día para un obrero. Está hablando de un año de trabajo de un obrero normal. Hablamos de que era mucho dinero y lo tenían. Diga, lo tenían. Lo tenían. No, porque Jesús y sus apóstoles eran bien pobres. No estaban enfocados en acumular dinero, pero pobres, lo que dice pobres no era. Pedro tenía por lo menos 2 barcas, algunos dicen que tenía más. Es como tener 2 trailers, o sea, era dueño de 2 barcas, era dueño de una empresa. Obviamente, ustedes saben, Mateo había sido recaudador de impuestos y no hay ningún testimonio de un recaudador de impuestos pobre. No sé si me estén escuchando, ni siquiera Jesús fue pobre. El único momento donde Jesús no tuvo nada fue en la cruz, envuelto en un calzón, sin su túnica y su ropa, expiró y entregó el espíritu. Pero Jesús siempre tuvo los recursos que necesitó para hacer la obra de Dios. Él no los acumulaba. Zaqueo se puso de pie cuando Jesús llegó a su casa y dijo, la mitad de mis bienes los doy a los... y se los entregó a Jesús o a Judas. Lástima de Judas, ¿verdad? Que era el tesorero, pero era tranza. Él cobraba su comisión por administración, ¿verdad? Y tomaba, sustraía, dice el Evangelio de Juan, que en el capítulo 12 sustraía de lo que la gente daba para Dios o para Jesús. Pero Jesús siempre tuvo recursos. Ese dineral que Zaqueo dio para los pobres, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y los entregó para que los administrara Jesús. Cuando Jesús nace,
nace, dicen por ahí que yo he platicado de esto en muchos foros y hay muchos pastores pues con ciertas convicciones. Me dicen, no, pastor, usted tiene que tener cuidado de decir eso porque sí fue pobre. Dije, no, pobre tú y tu mentalidad. Wow. No fue pobre, es que cuando lo presentaron, dice, usted recuerda, lo presentó José y María al templo, no tenían un animalito de más categoría más que unos tórtolos, que fueron los que trajeron como ofrenda para presentarlo, y era la ofrenda de los... Bueno, le dije sí, porque el money order que mandó el Padre Celestial venía retrasado. ¿Cuál money order, pastor? El que venía con los magos del Oriente. No había Western Union. El money order venía en camellos y se tardó en llegar. Se tardó porque cuando Herodes pregunta cuándo vieron la estrella aparecer por primera vez, más o menos calcularon que tenía de 1 año y medio a 2 años, porque esos son los niños que Herodes mandó matar, de 2 años hacia abajo, pensando que si había otro rey de los judíos podía competir con él por el trono, o era desconfiado, era hasta mató a sus propios hijos para que no le desestabilizaran el reino, no se lo fueran a tomar. Entonces mandó matar a los niños. El tesoro que los magos del Oriente trajeron ayudó a José, María y Jesús, no sé si decir Jesús, María y José, pero es lo mismo, a vivir en Egipto todo el tiempo que vivieron allá hasta que Herodes murió, y cuando regresaron pusieron el Home Depot de Nazaret, ¿me entiende? No fueron pobres, Jesús nunca fue pobre, jamás. Él tenía una casa en Capernaum. ¿Dónde la tenía? En Capernaum. Y si usted investiga qué es Capernaum, era una aldea marítima. Los que han estado en Israel, yo estuve una sola vez en Israel, he estado, y fue 3 días en un hotel junto al mar de Galilea. El mar de Galilea, por la forma en que está ubicado, cambia de color 4 veces al día, hasta 4 veces al día. Es precioso. Si el Hijo de Dios o Dios iba a venir a la tierra a vivir en algún lugar, tendría que haber buscado un lugar hermoso. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Y él tenía su casa en Capernaum. La Biblia dice, en los evangelios, llegó a su casa. Si se la regalaron, si era la de José, que se quedó como herencia, si se la prestaron sin no me pagues nada, como sea, la Biblia dice, llegó a su y tenía vista al mar. Aleluya. Él se paraba de descansar en su casa y veía el agua, el mar de Galilea, precioso. No sé si usted ha ido a la playa. ¿Alguien siente el llamado a Vallarta, a Cancún, por lo menos Huatulco, algún lugar, Capulquito el Bello? Pues las habitaciones cuestan según la vista. La primera y más barata es vista al estacionamiento. Y a veces dicen ahí vista al estacionamiento para que no reclames. Luego dice vista al jardín y ya sube unos 500 pesos, 400. Luego dice vista parcial al mar. Y eso es que por ahí en una recámara o en un mini balconcito hay como un pedacito que se ve allá el mar. Vista parcial. No, pues que no se ve el mar. Y dicen, en esta habitación no, en esta tampoco, pero miren, en esta se ve poquito al mar. Y esa es vista parcial. Y luego dice, vista de frente al mar. Y Jesús tenía una casa en Capernaum con vista de frente al mar. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? Sí, amén. ¿Por qué digo esto sin que me lo tomen a mano? Porque si Jesús no tenía casa, ya te amolaste. Te estoy hablando, tú tampoco debes tener. Pues sí, porque se supone que debemos ser como Jesús. Pero diga, soy libre. Soy libre. Si Jesús tenía su casa, Si Jesús, pues yo puedo tener la mía. amén, amén. ¿Qué es lo que pasaba con Jesús? Que él no venía a acumular dinero. Él no tuvo nunca un enfoque para retener lo que Dios le daba o lo que recibía. Era para hacer la obra que él había venido a realizar, manifestar, mostrar quién era Dios y cómo era Dios diferente al concepto religioso evangélico, de los judíos de su tiempo. ¿Sí me entienden? Muy bien, entonces, ¿para qué traer un tesorero si administras 20,000 pesos?
Con eso tu esposa puede, hasta con el doble puede tu esposa administrar. O sea, traer un tesorero como Judas, que hay una historia ahí un poco viejona sobre Judas, que él había sido un tesorero especial de Herodes, inclusive. Escuchen, ahí hay una historia olvidadona que parece que puede tener algo de verdad. Historia, no hablo de que sea Biblia, y que tal vez Judas había administrado toda una provincia. Así que cuando fue el tesorero de Jesús, era un hombre bien capaz y era un hombre de confianza de Jesús. Nosotros podemos tener recursos, pero no, nuestro enfoque ministerial no es vivir para tener cosas. Si tú quieres hacerte rico y millonario siendo pastor, te equivocaste de profesión. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Porque en el ministerio se da. ¿En el ministerio se qué? Se da todo. Se dan tus recursos, se da tu tiempo, se da tu energía, se da tu corazón, se da tu vida. Claro, Dios no quiere que vivamos mal. Algunos pastores tienen otros negocios. Y de otros negocios, si algunos tienen su empresa antes de conocer a Jesús, o tuvieron su esposa, tiene sus negocios, pues pueden recibir un ingreso extra de sus negocios. Es que hay que hablarlo. Porque está el grupo de la pastoral que condena el ser bendecidos, no prósperos, sin la prosperidad, sino bendecidos. Y están los que son tan humildes que le ganaron a Cristo, ¿verdad? O sea, no es así. La pobreza es una señal de maldición. Gracias por su entusiasmo. Por eso no hay judíos pobres. Ellos le creen a Dios que la bendición que Dios le dio a Abraham es para ellos. Y nosotros nos colamos. Amén, sí. Somos descendencia de Abraham por la fe. Tal vez no físicamente, ¿no? Algunos les vio la nariz así medio desconfiadona, parecen judíos también, ¿verdad? Pero bueno, pues somos descendientes de Abraham por la fe, y por la fe también podemos heredar las promesas de bendición que Dios le dio a Abraham, y creer que son para nosotros. Pero si tú crees que tu pobreza glorifica a Dios, si tú crees que tu pobreza glorifica a Dios, tal como eres en tu pensamiento, en tu corazón, tal serás tú. Diga, rechazo eso en el nombre de Jesús. Diga, no tendré más, pero tampoco tendré menos de lo que Dios me quiere dar. Nada me faltará. Tendré lo suficiente para mi familia y un poco más para compartir y sembrar al que más lo necesita. Le puede dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ni 300 denarios los van a alcanzar. Es un dineral. Ellos traían 300 denarios. Pero ya habían hecho el cálculo que ni con todo ese dinero le podían dar un poquito a cada persona para que comieran. O sea que era demasiada la gente. Muy bien. Era un problema. Servir a Cristo atraerá multitudes. Yo pensé que algunos iban a emocionar. Pues que los que se tengan fe se las des, Padre. Dale a los demás, déjalos con 3 tristes tigres tragando trigo en un trigal. Se les muere uno. Pero donde Cristo se levanta, dice la Escritura, a todos atrae a Él mismo. Ahora, no va a ser fácil porque va a haber resistencia de las tinieblas. Jesús dijo, el mundo entero está no bajo el Espíritu Santo, bajo el maligno. Jesús dijo, viene el príncipe de Jesús no es el principal de este mundo. Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Y Jesús es superior a un príncipe. Él es rey de reyes y señor de señores. Pero de este mundo, en este mundo, el ser humano, Adán, le endosó la factura del gobierno de la tierra a don Sata el chanclas. Y desde ahí, entonces realmente podemos ver que muchos de los sucesos, de las noticias, tienen que ver con el mundo entero está bajo el maligno y que él es el enemigo de Dios, es el príncipe de este mundo. Sin embargo, cuando vienen las multitudes, está uno gozoso, ¿no? Pues, imagínate, se llena tu auditorio, lo vuelves a ampliar, se llena, compras una propiedad o la de al lado y se llena. Nosotros comenzamos en un local de 5.50 por 16
metros donde cabían 80 personas. Y era un grupo pequeñito, duramos 2, 3 años, ahí un poquito menos de 3 años. Y Dios nos bendijo, se llenaron las 80 espacios y le pusimos 110 sillas. Se aplaudía así. Porque si hacías así, golpeabas al de al lado. Y si se danzaba, danzabas así, nada más así en tu lugarcito, así. Y hay fotos donde tengo relleno el local, rescatamos unas fotos, ya vamos a cumplir 31 años de haber iniciado el ministerio. No teníamos lugar para atender a los bebés de brazos, sino un salón nada más de niños para todas las edades. Y las mamás que tenían bebés de brazos se salían a la banqueta a arrullar a los bebés y escuchar, alcanzar a escuchar del equipo de sonido el mensaje. Yo vi ese localcito de 80 personas llenarse a 110. Nos fuimos a un edificio, y era un edificio en una mucho mejor avenida de donde estábamos, en un mejor, una colonia un poco mejor, donde se reunían 3 bulevares principales, y había un edificio antiguo con una academia de Kung Fu, la más, y de Taekwondo, de las más antiguas de la ciudad. Y ahí el segundo piso de ese edificio lo rentaban. Y yo fui a rentar ahí, era el lugar, y me querían rentar 900 metros cuadrados cuando yo tenía 550 por 16, no llegaba a 80, no sé cuántos metros son, menos de 100, y me querían rentar 900 y cobraban por metro. Entonces yo le dije 300, y me acuerdo que el que administraba el edificio dice: pues usted es un pastor que no tiene fe que va a crecer. ¡Ay, jole! De repente Dios usa lo que sea para hablarte. Y yo le dije: bueno, sí, pero mire, él me decía, pues era un negocio, quería hacer el negocio. Estoy tan seguro que usted va a crecer, ya estuvimos platicando y todo, se lo voy a rentar y lo voy a esperar 1 año, sin rentar el otro pedazo, porque si son 900 metros, pues se tiene que seccionar para que usted crezca. Y nos cambiamos, éramos 110 personas en ese local de 350 metros cuadrados, parecíamos chícharos ahí en un sartén, ¿verdad? O sea, era grande, ya no estábamos apretados, y se llenó. A los 3 años se llenó. Entonces llegué con él, porque no se le rentaba el otro pedazo, y le dije: pues usted dijo, ay, qué bien, don Felipe, le rento los 900, no, rénteme el doble, ahora 700. Pero ¿qué voy a hacer yo con 300 y cachito? Y entonces, como le dijo la otra vez, espéreme para que le rente luego todo el piso. Y entonces ya no me cabían solo 350 personas, sino que habían 550, y se llenó. Y llegué con la persona, con el rentero. Le dije: pues fuiste profeta. Y no era cristiano, pero era profeta. Y dice: pues ya réndame todo el piso. Y se llenó. Y tuvimos que quitar los salones que teníamos de niños, 4 salones, y rentar el tercer piso para poner los salones de los niños, y dejar solo en ese piso el auditorio y algunas oficinas para atender a la gente. Dios puede llenar lo que tú le presentes. Alguien dele un fuerte aplauso a Dios. Antes de la venida de Jesucristo, que yo creo que todos están teniendo en su interior el impacto del Espíritu Santo, que Cristo viene pronto ya. Yo creo que no es algo que solo yo y algunos amigos míos con los que platico estén percibiendo esto. Yo sé desde que tenía 18 años que me entregué al Señor, me han dicho que el Señor viene, pero el Espíritu de Dios me testifica que estamos en los dolores de parto antes de la venida del Señor. Bueno, pues antes de que venga el Señor, Él vendrá por la mayor cosecha que jamás haya existido. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Y van a venir multitudes, pero las multitudes generan conflictos. ¿Qué generan? Y entonces los apóstoles, no teniéndoles nada que comer, ya tratando de agarrar el fondo que tienen de 300 denarios, traían una lana, el salario de 1 año de un obrero para vivir bien 1 mes o 2, entre todo el grupo que estaba ahí con Jesús, y dicen: ni siquiera si gastamos el fondo les podemos dar algo de comer. Y cuando tienes un problema de crecimiento, es un bello problema. Diga al Señor: dame esos problemas, Señor. A veces no sabe uno lo que dice, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que Jesús no acepta que los despidan. Dice: no, ustedes les darán de comer.
Despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor, se aloje y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Dice el verso 13, Él les dijo, denles ustedes de comer. Ustedes resolverán el problema. Dígalo conmigo, yo resolveré el problema. Yo resolveré el problema. Levántale este dedo profético para el vecino y dile, tú resolverás el problema. Hoy cuando tenemos un problema, venimos con el Señor. Mira, Señor, lo que está pasando. Mira, ya no puedo con esto. Mira, ¿cómo le hago aquí? Mira, sería bueno que pasara. Y el Señor dice, no, resuélvelo tú. Sí, pues Dios, no, la palabra, el cristianismo no es algo mágico. Son principios, son leyes espirituales. ¿Me está escuchando? Y Dios dice, si tú vas a crecer, resuélvelo tú. Yo estoy contigo y te voy a guiar para saber qué debes hacer. Y entonces les da instrucciones, les dice, siéntenlos o hagan grupos de 50 en 50. Dicen, denles ustedes de comer, ¿verdad? Terminamos leyendo ahí. Dice, no tenemos más que 5 panes. Luego dice, denles ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimento para la multitud. Pero ya les dije yo que en los otros evangelios dicen, y 300 denarios alcanzarían, que era lo que ellos creían poder tener como fondo. Pero encontraron 5 panes y 2 pescados, por no decir, no traemos nada, pero no eran de ellos. Eran de un chavito que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, que llegaron los apóstoles y se los confiscaron. Dijeron, vénganos tu reino, y se los quitaron. Porque los pastores somos buenos para decirle a otras personas, lo que tienes lo necesita el Señor. Dígale al pastor que está atrás de usted, me pasó rozando, pero te pegó a ti, mano. Los panes y los peces no eran de ninguno de los apóstoles, pero ellos dicen en este evangelio, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Están caravaneando con sombrero. Y es verdad, digo, no quiero voltear a ver ningún pastor para que nadie se sienta aludido, pero muchos pastores, como la guitarra que es pastora allá en León, esta guitarra que es pastora allá siempre se la pasa diciendo que tiene cosas que no son de ella. ¿Sí me entienden? Sí. Para que ningún pastor se sienta aludido. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues a ver, Felipe, ¿cuál es el problema? Dice el versículo 14, y ahí empiezo en la parte central del mensaje. Eran como 5,000 hombres. Otro de los evangelios, que yo creo que usted lo conoce muy bien, dice, sin contarlas, ni los niños. Será una multitud. En cada congregación nuestra, por cada hombre, hay 3 mujeres, un mariachi y uno que no se sabe qué es, ¿verdad que sí? Sin definir. Entonces la multitud era enorme. ¿Cómo era? Tal vez, dicen los historiadores estudiosos serios como MacArthur y otros, que de 15,000 a 20,000 personas. No, si 5 tortas, 5 panes y 2 peces no alcanzan para 5,000, ¿qué van a alcanzar para...? No hay manera, no hay forma. Digo, ya orando, yo creo que tu fe y mi fe ayuda para que cuando nos cae gente que no esperábamos a comer en nuestra casa, o se inscriben más de los que habíamos planeado, y decimos los mexicanos, pues échenle más agua a los frijoles y repartan un poquito menos el platillo, ¿no? Pero yo creo que teniendo fe nosotros diríamos, bueno, pues esos 5 panes y 2 pescados sería bueno alcanzar a ver si para 200, porque no sé, cortes milimétricos, yo creo, pero 5,000 o 20,000, pero Dios tiene la respuesta. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Dios siempre tiene la respuesta, pastor. Yo no sé cuál crisis puedas tú tener. Bendito sea que sea una crisis de multitud, que sea una crisis donde viene tanta gente y necesitas un local y todo eso, qué hermoso. Pero si no fuera esa crisis, si fuera otra, de todas maneras el Señor tiene la respuesta. Y la respuesta del Señor no es natural, es sobre... Dale un fuerte aplauso a Dios, vamos. El cristianismo no es natural. Sí, tenemos que calcular, tenemos que aprender, estudiar, planear. Todo lo que todo mundo hace, lo tenemos que hacer, más aparte tener fe. Diga, es nuestro plus. Es nuestro plus. Dios es nuestro plus. No lo oigo muy convencido. Diga, Dios es nuestro plus. Dios es mi plus. Un pastor debe hacer bien su trabajo, prepararse, capacitarse, administrar, cuidar, planear, todo.
Pero nosotros no somos una religión que por hacer estudiar organización de eventos, el evento va a salir bien. ¿De qué serviría un evento bien organizado si Dios no está entre nosotros? Sería un huevo, un cascarón, hermoso. La gente dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué vengo aquí? ¿Y qué me pasa? Y alguna vez una persona dijo, pues es que avientan un como gas hipnótico. Y bueno, algunas personas avientan gas, pero no hace parte de nosotros, ¿verdad? Andan malitas del estómago, lo que sea. O sea, no, la gente quiere tener una explicación natural para algo sobrenatural. ¿Una explicación qué? Natural. ¿Tú crees en los milagros, pastor? Sí. ¿Quién cree en los milagros? Creo yo que tu vida y tu ministerio es un milagro que no se puede explicar de forma natural, sino solo por la fe en Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Y aquí viene el enfoque del mensaje. El mensaje está titulado, no se los mencioné, disculpen, en sus manos. ¿Cómo está titulado? En sus manos. Y dice la escritura, Jesús dijo, háganlo sentar en grupos de 50 en 50. Si es una gran multitud, administremos, organicemos el problema. Dígalo, organizar el problema. Dígalo de nuevo, organizar la crisis. Que no es lo mismo ahí 20,000 en bola que en grupos. Háganlos sentar en grupos. Si no tengo tiempo, yo tengo ahí 4 puntos sobre cómo administrar una crisis, pero no es el enfoque es en sus manos. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Verso 16, y dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y mientras estaba el Señor Jesús levantándolos y partiéndolos, ocurrió lo sobrenatural. ¿Qué ocurrió? Los panes, los peces se empezaron a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Los 12 apóstoles repartiendo el alimento, los panes, los peces, comieron todos. Pues ¿cuánto comieron? ¿Una migaja? ¿Lo olieron? No. Y se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Por favor, es un milagro de lo sobrenatural, de multiplicación, que con lo poco en las manos de Dios se puede lograr mucho. Pero ese no es el mensaje, es una verdad. Diga, lo poco mío en las manos de Dios puede lograr lo inimaginable. Está ahí respaldado en esta porción y en otras tantas, como la ofrenda de la viuda y como la propia vida de los apóstoles entregada a estos hombres del vulgo y sin letras, que de pronto dicen cambiaron el mundo. Han llegado aquí los que trastornan al mundo, como unos hombres iletrados, en su mayoría, ninguno muy docto o muy estudiado, sí 2 o 3 de ellos, pero no la mayoría, lograron transformar y domar a la terrible bestia de los dientes de hierro que era el Imperio Romano, porque en 250 años el Imperio Romano dobló su rodilla a Jesucristo. Dale un aplauso a Dios. Vamos, los cristianos vencieron al Imperio Romano, el más cruel y más el último de los grandes imperios de la tierra. Pero yo encuentro, si puede venir alguien al teclado, no sé si hay quien lo toque o nomás está ahí de bonito. No, creo que sí. Si hay alguien que lo toque, si no hay pastores que lo toquen, puede venir alguien y tocar el teclado. Ahí está, puede pasar pronto antes de que venga Cristo por todos nosotros. Los pastores tienen hambre, ya cuando el tecladista pase, se acabaron las bodas del Cordero. Algo suave, algo que ministra. Tú vienes de Bracamontes, ¿no? ¿No sabes cuál le gusta a él? El gallinazo, te la sabes. Amados, escucha. Aquí dice, en la Biblia, las palabras de los evangelios dicen que lo poco que tú tienes, a veces, para enfrentar una crisis que te excede,
en todos los sentidos, recursos, formas, maneras, lo que sea para resolverla. Lo que hay que hacer es ponerlo en manos de Jesús. ¿Es qué? Ponerlo en manos de Jesús. Yo fundamos una universidad hace 6 años que se llama Espiga. Y yo encabezo en el país o a donde quiera que voy, y tengo la bendición de que las alianzas como hoy, que me siento muy honrado, me invitan a dar una palabra. He estado en todos los estados del país, he compartido. Generalmente el 70% de mis invitaciones están conectadas a una alianza de pastores o a un grupo de pastores que se reúne, o de una organización, denominación, o de una ciudad, o de una región, o un estado. Y he podido animar a los pastores a que se preparen. En México no había forma de que los estudios formales de teología fueran avalados por la SEP, pero eso ya se rompió. Y hay muchos pastores que hemos estudiado cursos de extensión en universidades norteamericanas con apostillamiento. Quiere decir que en los registros de educación del gobierno norteamericano está tu nombre y que has cursado y te has capacitado pues en las diferentes lo que tú te has graduado. Yo me he graduado de una licenciatura, una maestría y un doctorado hace 2 años. Pero esos estudios no son válidos en México porque no hay convenio con la Secretaría de Educación Pública, porque de manera histórica la Secretaría de Educación Pública y el gobierno mexicano, por los problemas históricos que dieron origen al laicismo y al juarismo, de la educación laica, no avala ningunos estudios sobre algo que tenga que ver con Dios o religión. Pero eso cambió, la ley fue reformada y acabamos nosotros de dar en mayo del año pasado, de este año, en mayo pasado, los primeros 2 títulos de nuestra universidad. Vienen 7 más en camino con la credencial de los oficios, la cédula profesional de licenciados en teología, consejería y orientación familiar por la SEP. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? Vamos, alguien le da un aplauso a Dios. Yo soy promotor de que los pastores y líderes nos capacitemos. ¿Nos qué? Capacitemos. Y estemos siempre aprendiendo, porque el que deja de aprender y de crecer empieza a morir. Dígale al que está a su lado, no te preocupes, no está hablando de ti. Para nada, padre. Porque no se vale que tú como pastor dejes de crecer. Porque si tú dejas de crecer, tu iglesia deja de crecer. Porque tú eres el techo, el tope de tu iglesia. Y para crecer te tienes que incomodar, o va a tener que suceder algo que te incomode para cambiar, para mejorar. No te debes conformar. Y hoy los pastores que están muchos de los que yo, por lo menos yo presido, más o menos 55, aquí está el pastor Sergio Durón, no sé dónde, aquí está, que también es de la Alianza de Tláhuac, aleluya. Presidente, vicepresidente, tesorero, y ahí se ciclan cada periodo. Digo, ¿cuándo vas a dejar la mesa directiva? Dijo, pues nunca, pastor, no me dejan. Digo, bueno, yo promuevo que nuestros pastores estudien, se preparen. Sus hijos, mis hijos mayores, tienen acabada su carrera, fueron a un instituto bíblico 2 años, luego acabaron su carrera y están acabando sus maestrías. El grande ya acabó su maestría y la segunda, la chica, va a acabar su maestría. Y yo les dije, yo les ayudo en obviamente su preparación, sus estudios, su carrera, su maestría, y ustedes pagan su doctorado. Pero nosotros no podemos depender de nuestra capacidad. Nosotros dependemos del poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Y de la realidad de Dios. Pero cuando alguien está preparado, es como un cuchillo que tiene solo un filo, otro que tiene 2 filos o doble filo. No están entusiasmados porque no se quieren preparar, yo lo sé.
Algunos oyen prepararse y les da flojera. Otra vez la escuela. Porque dice la Escritura que para resolver el conflicto tenemos que entregar lo que tengamos. A nuestro criterio poco, a nuestro criterio mucho, sea poco, sea mucho, no va a poder a darse el milagro mientras tú lo tengas en tus manos. Tiene que cambiar de manos. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Tiene que cambiar de manos. En tus manos, hágase Dios. Pero es que es muy poco. Ponlo en las manos de Dios. Es que nadie me conoce. Ponte en las manos de Dios. Es que no sé y estoy traumado. Pues vete a un psicólogo y ponte en las manos de Dios. Yo tengo un psicólogo. Es mi amigo. La consejería pastoral es la aplicación de la psicología en la iglesia. ¿Le puede dar un aplauso al Señor fuerte? Es hablar. Y mi amigo no me cobra. Y es de los mejores, ¿verdad? Y yo hablo con él y me dice él, pues es que no necesito nunca darte terapia, Felipe, porque pues te la doy todo el tiempo. Digo, tan mal estoy. No. O sea, tenemos que aprender y lo que tenemos en las manos de Dios, para que ocurra un milagro, debo poner lo que tengo en manos de Dios y diga, Dios lo toma. Dios lo toma. Me ha tocado asesorar pastores, situaciones incómodas o complicadas, donde la persona no se siente digna o siente que ya perdió su oportunidad para ponerse en las manos de Dios. Pero te traigo una palabra: Dios toma lo que pongas en sus manos. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Una organización, una denominación, un pastor que se enojó te puede echar fuera, pero Dios no. Él siempre toma lo que se pone en sus manos. Uno de los pastores más prominentes de nuestra ciudad fue engañado, se deslizó con una mujer de su congregación. Creo que es una historia que más de alguno de nosotros ha escuchado en algún lugar. Y fue terrible. Él tenía una iglesia pujante, la tercera iglesia más fuerte. 500 personas, quedaron 30. Fue escandaloso. Él lo negó, lo ocultó. Yo me acuerdo verlo un día que fui de mi ciudad a otra en autobús, y él subió a promover unas cremas como vendedor ambulante, de esos que hablan en los autobuses. Ya creo que no se dan, pero se daba promoviendo una crema. Y yo lo vi cuando sube y saca de su bolsita la crema y va a empezar a hablar y menciona, y me alcanza a ver. Yo empiezo a llorar y él se va. Estaba desaparecido hasta que lo vi ahí vender cremas. Lo busqué, me acerqué a su esposa, apoyamos a su esposa, estaban separados. Y después de que él tocó fondo por cualquier cosa, me buscó y me dice: ¿tú crees que nos puedas ayudar? Le dije: depende, si quieres cambiar. Ya tiene 4 años que pasó todo esto. Tu esposa a veces no tiene para comer. Es que no tengo para darle. Dije: pues claro, el pecado te destruye. ¿Qué hace el pecado? Destruye. Ahí les dejo la vacuna. Es un predicador impresionante. Es mejor que yo en teología. Leía la Biblia 5 veces al año como sistema, y un año la leyó 8. Digo, no son carreritas, pero es alguien que es muy estudioso, muy inteligente, pero torpe. Todos estamos expuestos, todos somos vulnerables y todos necesitamos protegernos y pedirle a Dios que nos guarde. ¿Sí me está escuchando? La historia la corto. Y le dije: pues si tú quieres cambiar y mejorar, yo puedo asesorarte, pero vea con uno de nuestros pastores en la ciudad. Tenemos varias iglesias aparte de la nuestra, y quédate ahí un año obedeciendo. Vamos a ver si como roncas. Y sí, se fue. Y lo dejé 2 años. ¡Ay, jole! Se me pasó la mano. Cuando vi que, siendo una persona tan prominente en conocer la Biblia, entonces se quedaba ahí y recibía. Yo fui 2 o 3 veces allí y él ahí estaba. Dijo: ¿me vas a poder ayudar? Yo quiero que tú me pastorees. Y pues
Ya dije, ya qué, ¿verdad? Yo decía, a lo mejor no lo logra y ya me zafo de esa responsabilidad. No les hago más larga la historia, se restauró. Su esposa lo perdonó. Alguien, un fuerte aplauso a Dios. Sus hijos también. Sus hijos también. Y el Señor lo volvió a levantar. Y lo más difícil es levantarte donde caíste. Por la vergüenza, por el estigma, por el rechazo. ¿Cuántos pastores se rieron y las personas de su congregación se repartieron? Me da tristeza cuando algún pastor, hablando de unidad, se frota las manos y se regocija cuando otra iglesia se desbarata, porque a ver cuántos miembros de esa iglesia vienen con la tuya. Eres un mercenario y mutilador del cuerpo si tienes esa actitud. Porque si alguien cae es dañado, nos afecta a todos. Es como haber perdido un dedo de un pie, un dedo de una mano. A nadie le causa gozo. El oído, un ojo, todo el cuerpo se duele. Él tenía 7 años en la congregación y le dije, quiero que vuelvas a enseñar. No vas a predicar los domingos, pero quiero que me ayudes con un instituto que tenemos de palabra práctica, de instituto de principios prácticos le llamamos. Y cuando estaba ya ayudando, él no quería, él no me dijo, ¿cuándo predico? Ya tenía 8 años y 9 sin predicar. Dije, yo quiero que ya enseñes, porque hay algunos que los disciplinan y ya a los 6 meses les urge predicar. Y él decía, pues, ¿cuál es tu enfoque? Eres el esposo y el padre, que no fui. Le puede dar un aplauso a Dios. Ese es mi enfoque. Claro, necesitaba un trabajo. Reunía la alianza de pastores de León en una cena de Año Nuevo. Un regalo a todos los pastores, un banquete de 5 tiempos. Música especial de cámara por unas personas que eran cristianas de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato. 2 de ellas tienen un grupo y fueron a tocarnos, o sea, bien bonito. Y los pastores vinieron a la gorra. Dígale al vecino, aquí hay testimonio. No, aquí hay testimonio. Estábamos en la cena. Yo habíamos planeado mi esposo y yo, que él tenía que enfrentar su caída. Él tenía que ¿qué? Y no que fuera a visitar a los pastores a sus casas y todo, las versiones, y dijo esto. Entonces reunimos a los pastores y ellos los vieron ellos, y ellos sabían, muchos pastores sabían que se reunían conmigo, otros no, y se sorprendieron. Y llegó el momento que les dije, bueno, les tengo una sorpresa después de algunas cosas, un regalo, una pequeña palabra que otro pastor compartió, la cena, van a escuchar un testimonio. Y se paró la pareja, ella primero, las mujeres son primero, cortesía. Estas son las palabras que usó. Pastores, perdonen lo que diga, pero así lo dijo. Yo doy gracias a Dios por la caída de mi esposo. Eso no. Será bíblico eso. Y yo no sé, se hizo un silencio. Porque Dios, a causa de eso, lo cambió. Se quebró tanto con Dios que Dios me ha regresado un esposo que yo jamás había tenido en 17, 18 años de casada. Ahora me trata como si fuera Jesucristo yo, que lo viviera aquí, que lo viera dentro de mí. Y ya las señoras en las mesas empezaron a sollozar. Se oía, ¿no? Estaba un poquito, había una luz perimetral y oía a las mujeres tocadas por eso. Y luego él tomó el lugar y dijo, perdónenme, pastores, por haber avergonzado a Cristo, por haber sido un mal testimonio. Perdónenme, estoy avergonzado, disculpe. Yo oí el quebranto de los pastores varones, sollozar en la... Fue un mover de Dios. Se levantó uno de los más ancianos de la ciudad, que tenía 30 o 40 años de ministerio. Se levantó y le quitó el micrófono. No es necesario que nos diga todo lo que pasó malo. Usted está, y lo abrazó, y los pastores se levantaron, oramos por él, su familia se restauró. Eso fue hace 12 años y él sigue firme sirviendo al Señor, porque lo que le entregas a Dios, él no lo rechaza, él lo toma.
es que no lo entregamos, tenemos nuestras dudas, nuestros temores. La palabra de Dios dice, para no tardar más y estar ya en la recta final, que lo que tú le entregas a Jesús, Él lo toma, diga, lo toma. Luego dice la porción, y los partió, diga, lo parte. Que no es lo mismo que te la parte. Se siente igual, pero no es lo mismo. Diga, lo que Dios toma, lo parte. Si cuando hablamos de recursos, pues se multiplica. Al partirlo de uno se hacen dos, si lo partes en más se hacen 4, se hacen 8. Pero hablar de vidas, cuando Dios toma una vida, cuando Dios toma una familia, cuando Dios toma una iglesia, cuando Dios toma un ministerio, Él lo toma, no lo rechaza, lo parte. Antes de partirlo, dice la Escritura, lo bendice. ¿Lo qué? Lo bendice. Y ahí está todo bien. Nos toma, nos bendice, sentimos el favor, la gracia, el amor de Dios, que nos empieza a ayudar Dios, que nos da favor, que el local que tenemos ya se puede rentar. ¿Saben cuántos años tardé yo en poder completar la renta de nuestro primer local? 7. Siempre atrasado. Siempre, pues con algunas personas que tenían buena posición económica. Ya tenía yo el que me prestaba en enero, el que me prestaba en mayo y el que me prestaba en noviembre para la renta de la congregación. 7 años hasta que los ingresos se estabilizaron para poder ya no pagar a tiempo. Dios nos dio mucha gracia con nuestros renteros en ese tiempo, y gente que honraba a Dios con sus donativos, sus aportaciones, pero aparte, si había alguna necesidad, me ayudaban, y siempre me ayudaron, pues porque yo les pagué. Yo he escuchado pastores que dicen, yo nunca he pedido prestado. Y dije, ay, Padre, de repente me quiero sentir mal. Y yo un día me dijo, no te agüites. ¿Cómo me dijo? Porque el pecado no es pedir prestado, pecado es no pagarlo. Le da un aplauso al Señor. Y dice, me dijo el Señor, yo te he dado y siempre has pagado. Sí, Señor, es verdad, es verdad. Pero Él nos bendice, nos toma y nos bendice, pero luego nos y eso habla del quebranto. No puede haber multiplicación de nada en el reino de Dios sin un proceso de muerte. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no llevaría fruto. Si cae y muere, lleva fruto. El propio Jesús no era culpable de ningún delito, sin embargo permaneció en la cruz. Y uno de los ladrones le decía, pues sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Los que lo vituperaban decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate y creeremos en ti. ¿Y tú crees que Jesús no se podía haber salido de la cruz flotando? Y podía hacer que los clavos se le salieran, así como una película que vi de Guardianes de la Galaxia, donde un tipo ahí con un mojojoc aquí rojo chiflaba y una varita se les encajaba a todos. Jesús podía haber hecho que los clavos les traspasaran la cabeza a todos los que se burlaban. Él podía haber invocado un ángel o dos, que en el Antiguo Testamento un ángel mató a 160,000 personas, pero se quedó en la cruz. ¿Se qué? ¿Se qué? A pesar de que era provocado y burlado y menospreciado y vituperado, porque te ama a ti y me ama a ti, a mí, de tal manera que Él permaneció haciendo la voluntad de Dios, aunque era dolorosa. Él fue partido en la cruz, su cabeza, sus manos, sus pies, su costado, su espalda, su torso, todo despedazado, que cuando lo veyeran, dice el profeta, esconderíamos el rostro, como cuando tú ves un accidente trágico, que no sé si te ha tocado. Yo nunca me bajo de los coches, pero mi esposa se baja a orar porque le ha tocado ver a gente que está muerta y resucitar, y llegar los paramédicos y llevársela porque ella ora. Y dice, yo voy a ir a orar. Le dijo, no amor, yo oro por ti. O sea, yo digo, mejor vámonos. Pero hay accidentes donde está la pierna aquí, la cabeza allá, el cuerpo todo aplastado. Y dice, cuando tú ves una escena así, ¿cómo haces? Y dice la Biblia que Jesús estaba tan destrozado en la cruz. Era el cordero inmolado. La palabra inmolado significa descuartizado. ¿Cómo que significa? Descuartizado. Que esconderíamos el rostro. Era tan horrible. Fue quebrantado
¿O no dice la Biblia, varón de experimentado? Y en el momento en que Jesús tomó los panes, levantó las manos al cielo, los bendijo y los partió, el milagro sucedió. Yo te doy una palabra que es el tema de este mensaje. Si tú quieres multiplicación, si tú quieres ¿qué? Si tú quieres milagro de lo sobrenatural de Dios, multiplicación de tu ministerio, multiplicación de la asignación que Dios te ha dado, multiplicación de personas en la iglesia o de iglesias, en el caso que tengas a cargo iglesias, tendrás que pasar por un proceso de quebranto. Porque el quebranto libera el plan de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros para tomar dominio de las áreas o cosas en nuestra vida que no le hemos entregado. El problema de Dios no es el diablo está vencido. ¿El qué? ¿Qué tan vencido está el diablo? ¿90%? ¿95%? Él está totalmente vencido y Dios no tiene problema para hacerlo a un lado. Pero el problema de Dios somos nosotros, que no nos entregamos completamente y que cuando nos empieza a partir, nos salimos de sus manos. Yo he sido partido. La historia de nuestro ministerio en Trigo y Miel es de puros quebrantos. La gente va con nosotros, o los que nos conocen, y nos ven predicar, nos escuchan. Yo tuve la bendición, aquí está Pepe, que también estuvo ahí, y Oseas, de predicar en la Cámara, hablar a la Cámara de Diputados, hacia algunos, bajo el presidente Peña Nieto, sí, en la Cámara de Diputados, dirigirme a los diputados. Me ha tocado a hablar frente a mí. Nuestro gobernador nos ha dado Dios la alianza que presido del estado de Guanajuato, y soy facilitador de la zona centro, Querétaro, Aguascalientes, el Bajío. Hemos tratado con el gobernador Romero Hicks, ex gobernador Romero Hicks, el gobernador Miguel Oliva, el gobernador Miguel Márquez y el actual gobernador Diego Sinue. Y nos llevan a sus despachos y nos da la oportunidad Dios de orar por ellos. La que hoy quedó ganadora como alcalde de la ciudad de León por el PAN, la licenciada Alejandra Gutiérrez, cenó en mi casa hace 3 meses. Jamás nos había pasado que ningún candidato, pues nos han llamado y oramos por ellos como todos. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Nos llaman en las elecciones, oramos por ellos. Si nos invitan a comer, pues vamos, pues porque los pastores no fuman, no toman, no se embriagan ni nada, pero ¿cómo comen? ¿Verdad? A la comida pues sentimos la presencia de Dios ahí también. Entonces nos invitan a comer los gobernadores, pero que ella fuera a mi casa. Y la licenciada me acaba de llamar y entra en posesión de su cargo en octubre. Alcaldesa, primer mujer por el PAN en el estado y de la ciudad más importante. Y me dice: voy a cumplir mi palabra, pastor. Necesitamos que usted y los pastores de la ciudad nos ayuden en el gobierno que queremos realizar. Y yo diría: ay, qué bendición, el pastor Felipe le tienen lo consciente, entra a la alcaldía, entra con el gobernador. Ese es el resultado de años atrás de siembra y de quebranto. Pues ¿qué le han quebrantado? Mira, me metieron a la cárcel. ¿Alguien tiene ese testimonio también? ¿Tú también? Al bote, tras las rejas. ¿Entiendes? Toqué el piano. ¿Sí sabes qué es tocar el piano? En mi tiempo había unos cartoncitos para poner las huellas digitales, y cuando te metían, ponían las huellas digitales y tus generales para que queden registrados. Toqué el piano. Claro, pagué una fianza, salí 2 años y medio para demostrar que la acusación era infundada. Y siempre me decían: usted estuvo en la cárcel. Ay, cuéntenos el testimonio. Usted es el que estuvo en la cárcel. Y como que me lo decían gacho. Y un día Dios me dijo igual: no te agüites, así me habla Dios, no te agüites. José, el soñador, estuvo en la cárcel. Sí, cierto. Daniel y sus amigos hebreos estuvieron en la cárcel. Es verdad. Pablo estuvo en la cárcel, Pedro estuvo en la cárcel. Me dijo el Señor Jesús: hasta yo estuve en la cárcel. Bienvenido al club. Y no fue porque debía, fue porque un hombre quería destruir la iglesia, que mintió.
todo el juicio lo sacó a luz. Me asaltaron aquí está Dani, me asaltaron aquí en Esayor, una patrulla de 6 policías. No eran ladrones disfrazados de policías, eran policías ladrones. Me pararon en mi camioneta. El Dani se había ofrecido a acompañarme hasta el bordo de Xochaca, y yo le digo: Dani, pues he venido como 10 años aquí, yo aquí derecho por Villada doy al bordo de Xochaca. Pues sí, pastor, pero déjeme acompañarlo, ya vete a dormir, es tarde, porque se queda platicando mucho cuando te invita a cenar. Ya eran más de casi las 12, y él, pues por agradarme, se retiró. Y cuando voy ahí por Villada, doy vuelta 3 cuadras antes del bordo, ya no hay cámaras, las cámaras están descompuestas. ¡Ay, jole! Doy la vuelta y ahí estaba la patrulla. Me sigue y yo le digo a mi pastor que va manejando: no te pares, dale. Pero cuando sacan la fusca los policías y me hacen así, digo: no, espérate, ya me enseñaron el chabolazo. Ya no. Eran casi las 12, nos pararon, checaron el auto. No, pues que todo bien, jefe, ¿a qué se dedica? Yo no me bajé, me quedé con el cinturón. Mi compañero se bajó, les presentó los documentos, el coche, todo es de usted, sí, está mi nombre, sí, bla, 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 una camioneta, etcétera, etcétera. Y yo, pues ya está bien, jefe, váyase. Y oigo que le grita: espérate, vamos a checarle las placas. Nomás checamos las placas. Yo creo que deliberaron, yo no lo vi, me dice mi compañero, que se juntaron los policías atrás. Vienen y me empieza a golpear el policía, que yo tenía aquí el cinturón por la ventanilla. Otro entró por detrás y me agarró del cuello para que no me moviera mientras me golpeaba. Nos quitaron todo, pues obviamente, y me encañonó. Y le gritaban a los demás: ya dale el plomazo y vámonos. 6 veces le gritaron. El policía estaba así. Dije: ¿tú quieres matar a un pastor? Porque me estuvo preguntando: ¿quieres matar a un pastor? Le dije: ¿eso quieres? ¿Quieres maldecir tú y tu familia para siempre? Es que usted va a dar el pitazo. ¿El pitazo de qué? ¿De qué? No sé quiénes son, nomás he hablado contigo. Pues de mí no voy a decir nada. Si tú no haces nada, yo tampoco. Y por la gracia de Dios, aquí estoy. Me soltaron. Me podía haber Dios llamado, pero Dios quería que viniera yo a deshacer el testimonio. Algunos les da diabetes. Se le reventó una arteria aquí. Una arteria que nadie tiene aquí, nomás yo. Bueno, una persona entre 3 millones. Una malformación, una arteria en el esófago. Que una persona entre 3 millones la tiene, pero que para que le dé una crisis de vómito, para que la arteria se rompa, mucho más. Y yo drené sangre por 30 horas, me estaba muriendo. Muchos tal vez se acuerdan de ese testimonio. Fue hace 16 años, lloraron por mí. Cuando los doctores, 6 especialistas, les digo: ¿qué tengo? Me dicen: no sabemos, pero me estoy muriendo, estoy perdiendo sangre, vomito cuajarones de sangre. Pues por eso necesita usted, lo vamos a abrir como en canal. ¿Qué es en canal? Me dijo mi mamá, que estaba al lado, se fue: como las vacas, hijo. No, mamá, no, ilustración. Vamos a abrirle y órgano por órgano vamos a revisar qué está dañado, porque usted está sangrando internamente. ¿Cuáles son las posibilidades de vida o muerte? Le dije yo: hay posibilidad de éxito. Dice 70-30. Yo dije: 70 de vida, 30 de muerte. No, dice, es 70 de muerte y 30 de vida. Y mientras más se tarde en decidir, cada hora aumenta la posibilidad. Y me operaron 6 días en terapia intensiva. Me operaron un martes y me desperté un sábado. Y yo pensé que Dios me iba a llamar a su presencia. Me despedí de mi esposa. Estaba en Torreón, por allá, para que nunca vomiten por aquel lado, vomiten en su casa. Hablé con mis pastores para que fueran a la congregación y dijeran qué hacer. Hablé con el contador de la congregación y 3 de mis líderes, dando instrucciones con mi esposa a cada uno de mis hijos. Mi esposa me dijo: me voy para allá. Le dije: no, que venga mi mamá y fulano, y tú quédate a que la iglesia ore, y al día siguiente te vienes. No hay manera de que Dios te envíe el poder de la multiplicación. ¿El qué? El poder de nuevo, ¿el poder de qué? de la multiplicación. Si no decides permanecer.
permanecer en sus manos mientras Él te parte. A mí lo que me ha bendecido, y se los doy como un tesoro para compartirlo, es que la bendición que dice la Escritura aquí es que los panes siempre y los peces estuvieron en sus manos. Mientras tú permanezcas en sus manos. Claro, es hermoso cuando te toma y nadie más te recibe y te sientes rechazado de todos, pero Él te toma. Es hermoso cuando te bendice y te añade y te da favor y te da gracia, pero es doloroso cuando te parte y tú no puedes elegir cómo te parte. Pero te anima o te bendice que mientras te parte, Él te tiene en sus manos. Mi último quebranto es mi hijo, el tercero, Jonathan se llama, que se apartó violentamente del Señor. Un chico de la congregación, pues que hay tanta gente en la congregación, le ofreció marihuana en los baños de nuestra congregación. Y mi hijo empezó a fumar marihuana y a fumar cigarro para tapar el olor de la... Y decíamos, no, pues mi hijo tiene problemas de cigarro, yo voy a hablar con él, pero no de marihuana, y sí las tenía. Me di cuenta a los 2 años. Mi hijo ha estado en 9 centros diferentes. Agarró la Biblia, de lo que yo vi, mi esposa vio más cosas, la aventó al suelo y empezó a brincar sobre la Biblia. ¿Dónde está tu Dios? Que me detenga si existe. Ha sido el quebranto más complicado de mi vida. Me sentí descalificado, avergonzado. Le fallé a Dios, mi esposa. No sé si aquí hay algún psicólogo o alguno que tiene terapias de eso. La culpa, ¿verdad? Y luego la negación, la culpa, la acusación, o que porque ti, mi esposa, porque yo porque mi esposa, que porque los dos, todas las pasos, los procesos. Dios nos ha mandado gente maravillosa para ayudarnos. Mi hijo está fuera de casa, son 7 años ya. Lo tratamos de regresar a casa después de algunos tratamientos y recayó 2 veces. La última vez un grupo delictivo lo buscaba para traficar, que él traficara la droga. Lo tuvimos que sacar y ya lleva 4 años fuera. Yo anhelo que mi hijo esté conmigo. Dios nos ha dicho que Él lo va a tocar. Que íbamos a pasar por una gran aflicción, pero que Él se iba a volver al Señor. Tuve que meter a mi hijo a un hospital psiquiátrico. ¿Saben lo que es eso? Luchamos. Fuimos a un centro con un terapeuta, con un especialista. Amigos nos ayudaron para evitar llevarlo a un psiquiátrico, el estigma del psiquiátrico. Al final tuvimos que llevarlo, y un psiquiatra cristiano nos estaba esperando de parte de Dios. El primer psiquiatra no lo pudo atender, se enfermó. Y pasó una semana, lo tenía que atender el especialista, el mejor especialista, el director del psiquiátrico lo asignó, y este es de los 3 mejores psiquiátricos del país, y no pudo, se enfermó. Entonces dijo el doctor, el director, bueno, pues usted es amigo del pastor, que es mi amigo, el pastor de esta ciudad, que es mi amigo, me dijo que, a ver, este psiquiatra. Entonces el otro psiquiatra lo mandaron, tuvo una situación, tuvo que ir a un curso representando el hospital, y no lo pudo atender, y lo atendió el tercer psiquiatra. Y uno como papá dice, pues ya me dieron las obras. No, él era el cristiano. Y ese doctor me ayudó. Bueno, Dios lo usó y me ayudó. Un psiquiatra en León también lo atendió. Y yo no sabía que este psiquiatra, que es muy bueno, estaba en el psiquiátrico de León, obviamente, y que atiende. Tiene un amigo pastor. Y este psiquiatra se había resistido a oír del Señor, pero cuando atendió a mi hijo y nos conoció a mi esposa y a mí,
empezó a apoyar al pastor en un centro de rehabilitación que también él tiene. Cómo Dios tiene un plan y tú no lo puedes ver. Mi hijo me habló hace 3 meses. Está en una casa de jóvenes. Tenemos una iglesia que tiene un ministerio de ayudar jóvenes con conflictos de diferentes tipos, y él está ahí. Me dice: papá, ya es mi tiempo de regresar a casa. Hijo empezó a los 14, tiene 22. Le dije: hijo, es que tú tienes que tener ya una rutina de trabajo y esto, y luego tú lo haces y luego abortas. Me dice: está bien, papá, ya la tengo 4 meses trabajando. Y ya llamé yo y dice: sí. Él se levanta a las 8, tiende su cama, hace su devocional, desayuna, se va a trabajar, regresa a las 5, estudia un poco de computación porque le gusta componer música, pero tiene 3 meses así, pastor, apenas. Él me dice: está bien, papá, si no puedo ir a la casa, mándame a un instituto bíblico. ¡Wow! Y del instituto bíblico sí te dan buen reporte. Porque me dijo él: ¿cuándo vas a ir a la casa? Dije: jamás vas a regresar a mi casa hasta que Dios toque tu vida. Yo te voy a ayudar como pueda, pero no en León, porque ahí te conocen, ahí te andan buscando. Yo no te vengo a hablar de algo que he escuchado o que leí en un libro, y no tengo el tiempo para ahondar, porque tengo que respetar, estoy en el tiempo que me asignaron. Ya voy a orar para hablar de los quebrantos. Tienes que pasar por ellos. Dice la escritura en Hebreos 11: se hicieron fuertes en batalla. ¿Se hicieron fuertes dónde? En batalla. Nosotros, a raíz de lo de mi hijo Jonathan, aquí está Sergio, no me puede dejar de decir que no. Oseas, que me conoce y conoce este testimonio de años ya. Iniciamos un esfuerzo juvenil llamado Highlight, donde reuníamos hasta 150 jóvenes un mes. Eso fue antes de la pandemia, en nuestras instalaciones. Por 6 años tenemos 960, 950 jóvenes graduados, jóvenes que estaban en las iglesias, jóvenes con conflicto, hijos de pastores que iban a la iglesia porque pues desde chiquito conocían a Jesús y sus papás los llevan, ¿verdad? Y pues son parte de la familia pastoral, pero creen en el Dios de sus padres, pero el Dios de sus padres no es su Dios. Y en estos 6 años, 900 y más de jóvenes, un poco más, han sido tocados por Dios. El 90%, 88 a 90% sigue activo en sus congregaciones y fervientes. Algo les cambió la vida para siempre. Se encontraron con Dios en un encierro de un mes. Y este esfuerzo llamado Highlight lo iniciamos cuando un día yo estaba visitando una congregación. Habían pasado 2 o 3 años de lo de mi hijo, 2 años, y mientras yo adoraba oí una voz que me dijo: ¿sabes por qué pasó lo que pasó con tu hijo? Se llama Jonathan, con John. Yo me espanté ese pensamiento. ¿Qué será ese pensamiento? Y ¿sabes por qué pasó lo que pasó con tu hijo? Y yo sé, ya tengo 39 años de cristiano. El año que entra cumplo 40. Yo sé que algunos tienen más. Algunos estuvieron ahí cuando Dios dijo: sea la luz, subieron los muchos. Yo tengo apenas, voy a cumplir 40 años. Me entregué al Señor a los 17, 18 años. Y tengo 35 pastoreando, 35 pastoreando. Entonces, yo sé lo que es trabajar con jóvenes. Yo fui líder de jóvenes y sé lo complicado que son los adolescentes y cómo se emocionan pero no permanecen. Y yo, estando adorando, cuando Dios me dice: ¿sabes por qué pasó eso con tu hijo? Yo dije: yo sé que no te podemos decir por qué, que digas por qué, sino para qué. Si tú dices para qué, pasan las cosas. Pero tú eres Dios, yo no te tengo que pedir explicaciones, Señor. Si tú me quieres decir, está bien. Si no me quieres decir, yo sigo adelante. Solo no te apartes de nosotros. Tómanos y no nos sueltes. Y yo oí la voz que me dijo: eso pasó, es lo que a mí me dijo Dios, para que yo me asegure que tú vas a pelear con todo tu corazón y tu fuerza. Tú y yo vamos a pelear para que no pase con los hijos de otros que tú amas y yo amo. Y no le fuimos al diablo a la yugular.
el mayor número de asistentes son adolescentes, entre 13 y 18 años. Recibimos hasta 28, pero de 13, y he visto los milagros más poderosos. Yo, en nuestro ministerio, nunca he visto jamás los jóvenes lejos de Cristo venir a Jesús y permanecer fervientes en Dios, como en este encuentro que tienen de un mes que se llama Highlight. Ahora lo vamos a hacer de 10 días por la pandemia y no de 30 días, y vamos a cortarlo a 70. Empieza en 2 semanas. Si alguno tiene un hijo, una hija, un sobrino que tiene que saber que va a un evento cristiano, ¿a un qué? Evento cristiano. De 10 días. Nuestro propósito es que el joven, la señorita, conozcan a Dios, que el Dios de sus padres se convierta en el Dios de ellos, y salgan diciendo: he conocido a Dios. Se les ilumina, porque ellos creen los testimonios que tú cuentas, los milagros que tú narras, pero los necesitan experimentar en su propia vida. Y eso es el resultado del quebranto con mi hijo. No sé cuánto tarde. Él ha prometido muchas cosas y luego le cuesta trabajo, como a todos, cumplir, pero yo creo que Dios tiene un tiempo perfecto. Y cuando Él tomó los panes, los bendijo y los partió, entonces los dio. Dios te quiere dar a resolver un problema de multitud. Si somos específicamente exegéticamente del pasaje, te quiere usar para que el pan de vida, que es Jesús y que está dentro de ti, después de un proceso de entrega, bendición y partimiento, alimente el hambre de la multitud hambrienta que no conoce a Jesús. Y Dios te quiere usar para que tu iglesia, tu ministerio, las iglesias de esta zona de la Ciudad de México, del Valle de México, se conviertan en los que alimentan a multitudes que sin la intervención sobrenatural de Dios sería imposible. Pero el proceso es que te rindas, que Él te tome, que te entregues a Él, te bendiga el Señor, que eso es hermoso, y que permanezcas en sus manos mientras te parte. Oremos puestos de pie.